desprendimientos no son por el tipo de uña. Sí, así como lo escuchás. Y déjame que te explico. Si llevas años, así como yo, haciendo uñas, hiciste varios cursos ya de perfeccionamiento, de esmaltado perfecto, de resultados prolijos estéticamente, instagramiables, probaste con distintas marcas, tenés acumulados muchos productos, tipos de productos en tu escritorio, probaste con distintas técnicas, manicura rusa, dual system, capping, tipos de capping, nivelación, testeaste limpieza con torno, sin torno, con talco, con cera, con la base de una marca porque te recomendaron, con el gel de otra, y todavía seguís teniendo desprendimientos. Seguramente te dijeron como vos, como a mí o a otros profesionales, y ya escuchaste que el problema es que no identificaste cuál era el tipo de uña de esa clienta, cuál era el tipo de piel de esa clienta, qué producto debías utilizar, qué producto era el correcto para ese tipo de uña. Seguramente ya lo escuchaste. Y eso ya me pasó, ya viví, ya estuve ahí. Es como un ciclo, pensamientos rumiantes, un ciclo sin fin, constantemente aparece un desprendimiento, ay, no supe identificar el tipo de uña. Y es agotador porque estás constantemente tratando de averiguar, de encontrar, de identificar, de analizar algo que no existe, que es imposible. Y es agotador sentirte responsable de que de nuevo fallaste, de nuevo no encontraste. Y quiero decirte algo, si pasaste por esto. Esto es un ciclo sin fin, un loop constante, una cadena que no para y te está alejando de la verdadera solución a tus desprendimientos, a tus problemas. Es eso que te desenfoca del verdadero problema. Y te lo voy a explicar, ¿sí? Esto es importante tratar este tema y ahondar en él porque veo muchas manicuras atrapadas en un ciclo, en este ciclo. Hacen más cursos, hacen más técnicas, aprenden sobre más técnicas, compran más productos, testean las bases, que base ácida, que la flexibilidad de la base más rígida para este tipo de uña seca, toman cursos para diagnosticar pieles y uñas, prueban nuevas recomendaciones constantemente, preguntan, toman todo el tiempo están tomando recomendaciones de diferentes y consejos de diferentes educadores en las redes, educadores que muchas veces se contradicen y te confunden porque no sabes a quién creerle y todos dicen que le funcionó. Repiten protocolos ajenos y cuando aparece un desprendimiento, lo primero que pasa es que se cuestionan a ellas mismas. No, no supe diagnosticar la uña correcta, qué tipo de uña era, qué tipo de piel tenía. No supe elegir el producto correcto para esa uña. Pero esa forma de pensar es lo que te mantiene en el problema, mantiene enfocada en el parche. Y mientras seguís buscando esas soluciones a ese parche, seguís buscando esa solución rápida, seguís haciendo a un lado la base de todo, el entender cómo funciona la adhesión. Porque el problema de tu desprendimiento nunca fue el tipo de uña de la clienta, el producto que elegiste aplicar en ese momento. El problema acá es y siempre va a ser la falta de criterio profesional, la falta de construir tu propio criterio profesional. Y sé lo que se siente porque estuve ahí también, dependiendo constantemente, corriendo detrás de ese secreto mágico que hay detrás de aquel curso que promete aquella educadora porque ella me muestra que le funcionó. Y muchas veces eso que se enseña no es repetible, no es seguro, no es predecible, porque está armado, está construido en base a su experiencia personal, a su opinión personal. Su producto no es el mismo que el tuyo, su técnica no es la misma que la tuya, ni sus clientas y el comportamiento de la uña de sus clientas no es el mismo que el de las tuyas. Entonces cuando tratamos de repetir algo que es inseguro, que es inestable, que no está construido en hechos, en fundamentos, en la ciencia, es imposible que sea repetible.
Es imposible que yo lo pueda aplicar y me funcione, porque seguimos en busca de soluciones rápidas, seguimos trabajando a ciegas, porque ella me recomendó, porque a ella le funcionó, ay, que la acidez de la base, que es más alcalina, y seguimos en busca de soluciones rápidas, de parches, y estamos evitando sentarnos y empezar a construir un propio criterio profesional, con nuestro propio acercamiento a lo que son los productos químicos, la química de nuestros productos, cómo funcionan, la superficie de la uña donde trabajo. Estamos evitando hacernos las preguntas profundas y desarrollar y construir y trabajar el criterio. Y por eso vamos a seguir en ese loop constante, solucionando, buscando soluciones rápidas, corriendo detrás de parches. Y acá es donde está uno de los mayores problemas de nuestra industria. Están enfocados en factores que no podemos controlar. En esos cursos que buscamos, en esas recomendaciones que vemos en las redes constantemente, en esas respuestas de colegas y educadoras, es que nos damos cuenta que se están enfocando en factores que no podemos controlar. Este es el mayor error y problema de nuestra industria. Constantemente queremos tomar el control y dar respuestas y solucionar o trabajar en zonas que no nos corresponden, en zonas que escapan de nuestro control. Pero entiendo, hay un desconocimiento y hace 2 años atrás yo estuve igual. El primero, el supuesto tipo de uña, grasa y seca. Si supiéramos cómo funciona la estructura de la uña, sabríamos que cuando se refieren a uñas grasas, no es correcto, porque en nuestra uña no tenemos glándulas sebáceas. Como primer punto para comenzar. No, porque hay uñas más oleosas. Ok, esas concentraciones están en capas más profundas donde nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos en la superficie de la uña. ¿Por qué me importaría las concentraciones que hay más debajo? Si yo preparo, si yo acondiciono, si yo limpio la superficie, si los anclajes se dan en la superficie, ¿qué me interesa las concentraciones que hay debajo? No porque la uña es seca y si yo le agrego deshidratador, el mito más grande de nuestra industria. Me imagino que cuando se refieren a uñas secas, son uñas que tienen bajas concentraciones de agua entre sus capas más profundas. De nuevo, yo preparo la superficie y trabajo sobre la superficie de mi uña, no en capas más profundas. Eso es algo que escapa de mi control. Y si estuviera dentro de mi control, ¿cómo? Si me importara, ¿cómo lo llegaría a medir? ¿Cómo? Entonces, de nuevo, estamos entrando en áreas, en terreno que escapan de nuestro control. Segundo, hormonas, metabolismo y medicamentos. Son factores que no los podemos controlar si la persona se toma algún medicamento, que conste, los medicamentos de venta libre no influyen en nada porque el efecto que se produce son en periodos cortos, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando y aplicando un servicio en una uña, en una superficie, en una estructura que nació y se construyó hace 5 o 6 meses atrás. Y eso sabrías, si supieras, como yo, que desconocía, ojo, la estructura y la anatomía de la uña, si nos hubieran enseñado la importancia de eso. Las hormonas, el metabolismo, son contados con los dedos de una mano las enfermedades crónicas que pueden afectar al desarrollo y la textura de la superficie de la uña en sí. Ingredientes. Veo constantemente gente leyendo formulaciones, hablando sobre ingredientes aislados, hablando como si tiene que tener este ingrediente para que saliera. Este ingrediente es malo, no se puede utilizar. Este ingrediente te va a perjudicar, te va a quemar la uña, te va a dañar. Como si no existieran formulaciones detrás, equilibrios detrás, concentraciones, la calidad del ingrediente. Los ingredientes no funcionan de manera aislada, ellas están dentro de una formulación y tiene que haber un equilibrio, ciertas concentraciones para que interactúen, reaccionen de buena forma. Eso nosotros no los podemos controlar nuevamente.
Es algo que escapa de nuestras manos. El querer identificar un ingrediente, cómo interactúa, porque él está dentro de una mezcla. De nuevo, no nos importa ni tampoco está dentro de nuestro control este factor. La flexibilidad de los productos. Veo a diario una pseudociencia, ¿sí? Testeando productos, la flexibilidad de los productos, no, porque este producto es más flexible. Yo lo hice, la prueba de testeo, tuve varias bases y las testé en un papelito y lo puse en la lámpara y lo saqué. Y esto es muy loco, porque este testeo de flexibilidades, de elongación de un producto, de un plástico, perdón, que es lo que supuestamente estamos replicando e imitando cuando hacemos esto, eh, la fuerza, la resistencia por tracción que tiene un plástico, son todos testeos que se hacen en un laboratorio con herramientas adecuadas, con el conocimiento adecuado, en un ambiente adecuado, con interpretación adecuada. Nosotros no somos químicos, no sabemos cómo interpretar esos resultados, no tenemos las herramientas, no tenemos el conocimiento para interpretarlo y tampoco las herramientas que valen miles de dólares. Ni tampoco lo hacemos en condiciones adecuadas, porque cuando no hay una polimerización eficiente, y lo vamos a ver más adelante, lo único que vamos a obtener es un gel flexible, siempre. Porque ese gel, cuando no logra su curado adecuado, siempre se va a mantener flexible, nunca nos va a entregar su mayor resistencia. Y un 99,9% de la industria no logra un curado adecuado. Y eso no hablo de que el gel esté duro o de exponerlo a los 60 segundos, 120 segundos, eso pasa por otro lado, que yo también desconocía. Lo mismo el supuesto tipo de uña, que es flexible, que es más rígida, que es otro factor que no podemos controlar. ¿Qué producto yo voy a aplicar en ese tipo de uña? El producto que yo vaya a elegir me lo tiene que indicar la marca. Yo desconozco. Nuevamente, ¿por qué? Porque no conozco la flexibilidad del producto. Solamente la marca con sus testeos. Y por último, la lámpara. No, que 48 watts, que 72 watts, que 248 es mejor, que la distribución de los LED, que si tiene base reflectante, son simplemente superficialidades que no hacen y no nos ayudan en nada a evitar desprendimientos. Cuando entendemos la complejidad de la ecuación del fotocurado, cuando entendemos lo que requiere un curado adecuado, que hay testeos por detrás, que hay calibraciones, que hay calidad de LED, que hay profundidad de curado, que hay penetración del curado, que hay longitud, que hay intensidad de la onda. Estas superficialidades simplemente las ignoramos. Y mientras tanto que nos enfocamos en estos factores que no podemos controlar y que corresponden, esta es mi percepción, a un 0,5% en lo que respecta a los desprendimientos, son un 0,5% responsable de los desprendimientos. Y esto porque yo lo viví. Cuando empecé a poner foco en los factores que sí podía controlar, me di cuenta que estaba enfocándome en estos factores que no podía controlar y cambiaron completamente mis resultados. Y te voy a explicar cómo. Cuando hablamos de factores que sí podemos controlar, el primero y el fundamental, una polimerización eficiente. Y como lo dije anteriormente, no hablo de un gel. Polimerización eficiente no es que mi gel esté duro y que yo lo pueda limar y que lo vea duro, eso es endurecimiento. Curado adecuado es otro tema. Y esto se logra solamente cuando trabajamos con sistemas con una marca de confianza y utilizamos la cabina indicada por el fabricante. Tampoco es curado adecuado exponerla en el tiempo correcto de 60 a 120 segundos. Eso sí forma parte de la formulación, de la ecuación, perdón, del fotocurado,
pero no es un factor importante aislado, ¿sí? Eso es fundamental. Esto cuando yo lo entendí, que este es el factor primordial para que me dé adhesión y resistencia a mi gel, me enfoqué completamente en lograr eso y fue lo que cambió completamente mis resultados. La limpieza. Se enfocan mucho en ingredientes, en buscar la flexibilidad de los productos, en la lámpara correcta, de la marca correcta, más costosa, la más reconocida, de IA, de inteligencia artificial. Pero la limpieza, lo más importante, no conocen, no se conocen, no nos enseñan. ¿Qué contaminantes tenemos sobre la superficie de la uña? ¿Qué productos son los correctos para para eliminar cada uno de esos contaminantes? ¿Cómo se remueven? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo es la forma eficaz de removerlos? Químicamente hablando, el lavado de manos, algo base, regla básica que la OMS recomienda para limpiar, no se enseña. No se enseña su importancia, su relevancia, su protagonismo. Aplicación correcta. Si entramos a las redes, está plagado de recomendaciones de cómo aplicar un producto. Nuevamente, ni yo, ni vos, ni tu colega, ni tu educadora sabe cómo se aplica tu producto. Solamente la marca que elegís utilizar. Nuevamente, porque ellos hacen testeos que nosotros desconocemos, pero ellos están encargados de instruirnos. Desconocemos la profundidad del curado, la penetración de esos rayos y aplicamos como queremos, sin respetar las reglas básicas de la química para lograr un curado adecuado, para que esos anclajes químicos con la superficie de la uña se den, para que esa resistencia de ese plástico, porque esto es un plástico que tenemos, no es nada de otro mundo, es un plástico que está presente en muchas industrias, en la dental, en la mecánica, en la medicina, en la oftalmología, en los implantes de cadera, en los auriculares, en plástico. Y para lograr su mayor resistencia, obtener su mayor resistencia y adhesión, tenemos que respetar esta ecuación del fotocurado. Una remoción fácil es un factor fundamental y fue algo que en mis comienzos fue en lo que mayor me enfoqué porque era lo que yo tropezaba tantas veces, que los geles duros y rígidos, Builder Gel, gel de construcción, poligel que utilizaba no salían. Y cuando mi clienta me pedía para sacarse un servicio, yo quedaba, no sabía qué decirle, me moría de nervios. ¿Qué le voy a decir? Que la clienta va a ver vestigios del producto, que va a ver su uña con manchas, que no voy a poder sacar, que voy a utilizar todo contorno. Y ni que hablar cuando ese gel se desprendía, se llevaba media uña. O la clienta se lo arrancaba. Era un desastre. Era como arrancar de cero de nuevo. Y por eso yo me enfoqué completamente, fue uno de mis primeros objetivos, lograr una remoción fácil. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que remover eso por algún desprendimiento, porque la clienta se lo arrancó, porque se le desprendió, porque se puso demasiado agua, factores que no podemos controlar, pudiera tener una remoción fácil. En 5 o 7 minutos yo remuevo mi gel hoy. Esto es clave para sostener la salud de la uña de mi clienta a largo plazo. Elegir una marca de confianza. Esto es fundamental. Si en 2026 seguís creyendo que todas las marcas son iguales, que todas las marcas funcionan por igual, estás fuera del juego. Porque una marca de confianza está a años luz de una marca comercial, se comporta distinto, interactúa distinto con sus usuarios, consumidores finales, nosotras las manicuras, tienen su propio laboratorio, testean sus productos, sus ingredientes son de calidad. Una marca comercial solamente busca venderte, así como lo dice la palabra, solamente busca venderte. Y se llena de humo y de marketing buscando venderte. No le importa la seguridad, no te da instrucciones de uso, no te enseña cómo utilizar su producto, lanza constantemente nuevas colecciones de colores, de producto, no te da su cabina para que vos logres
esa ecuación del fotocurado la logres de manera óptima y así poder evitar desprendimiento. No, te dice que con cualquier cabina del mercado cura. Esto es una atrocidad, es un desconocimiento terrible, o desconocimiento de la marca, o nos están tomando por tontas. No saber cómo funciona la ecuación del fotocurado, la química del fotocurado. Una marca aprender a reconocer una marca de confianza y una marca simplemente comercial va a determinar un 80% de tu trabajo, un 80% de tus resultados, de cómo vos querés trabajar, de la profesional que querés ser, de la forma en la que querés trabajar. Una técnica respetuosa. Por muchos años elegí una técnica que estaba en tendencia, una técnica que estaba de moda, una técnica que me recomendó, que me enseñó una educadora. Y algo clave que comprendí con los años es que no porque todo el mundo lo haga, no porque esté lleno en internet de eso, no porque todo el mundo lo use y no porque sea tendencia, es correcto. Y la manicura rusa fue algo que para mí es una tendencia, es una técnica que está en tendencia, que está de moda, que todo el mundo usa, pero genera un daño innecesario, un daño acumulativo innecesario, que a simple vista quizás no lo ves, pero cuando entendés el impacto microscópico que hay en esa fresa, con ese torque, con esa potencia, con esas vibraciones, con esas rotaciones por minuto girando sobre la superficie de la uña, te das cuenta. Y si tu objetivo es cuidar la uña natural, inmediatamente cualquier margen de error hay que sacarlo. El estado de la uña de mi cliente y todo esto anterior, estos puntos que te mencioné, cuidan y ponen como centro el estado de la uña de mi cliente. Si querés evitar desprendimiento, este es un factor, y todos los que te mencioné anteriormente, que vos están bajo tu control, que son tu responsabilidad, en donde tenés que poner foco. El estado de la uña de mi cliente, como si fuera tu mayor tesoro. La salud de la uña de tu cliente es tu mayor tesoro. Mientras más ella se mantenga intacta, mayor adherencia vas a tener. Por eso yo cuando inmediatamente entendí que a 10.000 RPM o menos son 10.000 veces esa fresa girando por minuto sobre la superficie de mi uña, entendí que ese desgaste en el tiempo me iba a generar un daño irreversible, que quizás yo no lo iba a ver al instante, pero con el tiempo sí. Y por eso quizás, como a mí te pasó, que quizás el esmaltado duraba al principio, pero después ya no. Un daño acumulativo a lo largo del tiempo. ¿Qué hice? Inmediatamente lo saqué de la ecuación y encontré otra técnica respetuosa. Y fue así que yo logré cambiar completamente mis resultados. Esta clienta, cuando vino, las primeras veces, el esmaltado, ella me mandaba foto a los 2 días, 3 días, que se le había picado. Lo mismo en esta. Acá pueden ver en el medio que se le estaba desprendiendo ya al segundo, tercer día, cuarto. Acá también se le picó el esmaltado, algo clásico. El esmaltado se me pica en la punta. Yo no estaba controlando los factores que sí estaban bajo mi control, que sí eran parte de mi responsabilidad. Y me estaba enfocando en factores que no estaban dentro de mi control, que no eran parte de mi terreno, de mi campo de trabajo. Cuando empecé a enfocarme y poner como objetivo, cueste lo que me cueste, me esforcé por lograr y cubrir estos factores que sí podía controlar, los resultados empezaron a cambiar y a hablar por sí solos. Esto hasta el día de hoy se lo comparto a mi esposo. Ella es una clienta que trabaja en un supermercado, que es dueña de un supermercado, y ella no es una administradora nada más. Ella baja cajas, ella levanta cajas, ella trabaja constantemente con las uñas. De esto es que le hablo cuando hablo de un curado adecuado. Cuando logramos un curado adecuado, obtenemos la resistencia y mejor adhesión de ese plástico, de ese gel. También empecé a lograr el crecimiento de las uñas naturales de mis clientas. Una clienta me llegó así, con las uñas cortas, y después de
mucha paciencia y unos meses logramos uñas naturales largas con esmaltado semipermanente nada más, porque le puse foco a los factores que sí podía controlar. Ah, no, porque en uñas largas no se puede. Y no es una clienta nada más, son varias. Esta clienta también vino con uñas naturales cortas por la primera vez y hoy tenemos uñas naturales largas. Lo mismo esta clienta tiene la uña sumamente flexible y quizás ya haya escuchado también que en uñas flexibles no es posible realizar esmaltado. Pues con ella le realicé 2 servicios que permitieron que su uña natural creciera. Primer servicio con sus uñas naturales largas y había durado perfectamente. Así como este también. Y así varios. Si comenzás a enfocarte en los factores que sí podés controlar, que son un 95% de la ecuación, créeme, tus resultados van a cambiar en un 100%, así como cambiaron los míos. Y no hay nada de especial en esto, ni yo tampoco soy especial. Es simplemente entender la química que hay detrás de nuestro producto. Es entender cómo funciona la estructura de la uña. Es entender cómo funciona una técnica respetuosa y el impacto de ella a lo largo del tiempo en la adhesión. Deja de seguir tras un loop constante, como yo lo hice hace 2 años, constantemente, solucionando parches, buscando soluciones rápidas, trabajando a ciegas, simplemente copiando y pegando protocolos ajenos, repeticiones, experiencias personales y opiniones personales de otros, dándole la responsabilidad a otro de tu negocio, de la confianza de tus clientas, de la confianza profesional tuya, de tu seguridad, por no construir tu propio criterio profesional, por no darte el tiempo de tener tu propio acercamiento a los productos, de vos tomar las riendas y el control de tu negocio, de la confianza que tus clientes depositan a vos y poder fidelizarlas. Cada vez que tengas un desprendimiento, no busques una nueva técnica, una nueva opinión, un nuevo producto. Pregúntate, de los factores que sí puedo controlar, que son mi responsabilidad y que están a mi alcance para solucionarlos, ¿están siendo cubiertos? ¿Están siendo solucionados? ¿Estoy poniéndole foco a ellos o me estoy desenfocando con factores que nunca voy a poder controlar, que corresponden a un 5% dentro de toda la ecuación que evita desprendimiento? Espero que este video realmente te haya ayudado. Si tenés alguna duda, déjame en comentarios, contame si vos también escuchaste esta afirmación de que depende el tipo de uña, ese servicio que vas a aplicar o la duración o que tenés que diagnosticar previamente, si no, no te va a durar. Yo por años me persiguió ese fantasma y cuando lo logré derribar, eliminar, entender cómo funciona la adhesión, por qué se dan los desprendimientos, cómo lograr la mejor condición en la superficie de la uña para que el servicio se adhiera, entender esos enlaces químicos que hay detrás, los sistemas, los productos. Empecé a desarrollar mi criterio, empecé a bajar el volumen a terceros. Y ahí es que empecé a sentirme segura y los resultados simplemente fueron una consecuencia. Es un proceso, pero los resultados llegan y son gratificantes. Entonces, espero que te haya ayudado. Suscríbete a este canal, que vamos a seguir teniendo este tipo de videos. Si te interesa lograr uñas sanas, si te interesa lograr servicios eficientes y duraderos, trabajar en la uña natural, ¿sí? Y cuidarla a través de servicios simples, sin tener que trabajar horas, sin tener que construir constantemente una uña artificial con servicios que tardan mucho tiempo, con geles rígidos, simplemente con un esmaltado semipermanente y trabajar en tu criterio profesional, construir tu confianza profesional, seguime. Y si buscas un acompañamiento para lograr estos resultados de forma más directa y rápida, en descripción te voy a dejar mi Calendly para que puedas agendar o me escribís para tener una reunión y que me cuentes tus objetivos y ver si machamos para trabajar juntas.